gravis con un enfoque clínico. Pasa por, bueno, nosotros somos Valeria Montero, que es estudiante de noveno semestre, integrante del grupo de neurociencias de la Universidad Cooperativa de Colombia, y yo, Brian Cardona, estudiante de quinto semestre. Pasa por, favor. ¿Sí me están escuchando? Sí, Brian. Ah, bueno. Manu, pasa por, favor. Lo importante es que me escuche Manu Zapata para que me vaya pasando las diapositivas en lo posible. Manu, ¿estás por ahí? Manu, ya, gracias. Bueno, entonces este es como el contenido que vamos a manejar el día de hoy. Lo primero es como una introducción con una definición. Vamos a definir qué es la miastenia gravis, la epidemiología, la fisiopatología y dentro de ella la etiología. Por último, seguiremos con una clasificación, diagnóstico, tratamiento. Dentro del tratamiento, pues un pronóstico y una prevención. Por último, un bonus que tenemos que son las crisis miasténicas, ¿cierto? Pasa por... Bueno, entonces, ¿qué es la miastenia gravis? La miastenia gravis es un trastorno neuromuscular autoinmune que se caracteriza por una debilidad fluctuante de los músculos, principalmente oculares, de los músculos vulvares, de los músculos de las extremidades y los músculos respiratorios. Ese trastorno neuromuscular se debe principalmente a un ataque inmunológico mediado por anticuerpos que se dirigen hacia proteínas de la membrana postsináptica en la unión neuromuscular, principalmente anticuerpos, perdón, al receptor de la acetilcolina y proteínas asociadas a este receptor. La miastenia gravis es, de hecho, el trastorno más común de transmisión neuromuscular. Paso por... Bueno, hablando de lo que sería la epidemiología, la miastenia gravis es un trastorno relativamente infrecuente que tiene una prevalencia de aproximadamente 70 a 320 personas por millón de habitantes a nivel mundial y con una incidencia, es decir, casos nuevos registrados cada año entre 7 a 20 por millón de habitantes, es decir, baja, ¿cierto? Pero se dice que sus niveles han ido aumentando en diagnóstico desde el siglo XX, probablemente un mejor reconocimiento en el diagnóstico de la enfermedad a que las personas envejecen más, ¿sí? Y a una mayor esperanza de vida, ¿cierto? La miastenia gravis se presenta en cualquier edad, pero tiende a ser una distribución, lo que llaman una distribución bimodal desde la epidemiología. ¿Qué quiere decir bimodal? Que tiene un pico temprano entre la segunda y la tercera década de la vida con un predominio femenino y un pico tardío entre la sexta y la octava década de la vida con un predominio masculino. También hay una miastenia gravis juvenil autoinmune que representa alrededor del 10 al 15% de los casos en América, incluyendo América del Sur y América del Norte, según un estudio retrospectivo dirigido por una universidad en Michigan, donde se observó una tasa de incidencia de 1.6 por millón, con un predominio femenino en esa miastenia gravis juvenil. Es más raro encontrar una miastenia gravis en neonatos, pero puede producirse incluso de forma transitoria, lo que se llama una miastenia gravis neonatal. Pero, como les digo, pues digamos que la, la, la prevalencia de esa miastenia gravis neonatal es menor y se ve más que todo un resultado transplacentario de anticuerpos de la madre al feto, con una madre pues obviamente diagnosticada con miastenia gravis y produce esa miastenia gravis neonatal con una forma transitoria, aunque también se ha visto y se ha registrado, aunque mucho más infrecuente, algo que es una miastenia gravis congénita, donde el paciente desarrolla, viene ya con anticuerpos para la miastenia. Con respecto a Colombia, la miastenia gravis para el 2021, diciembre de 2021, era de 143 casos por millón y con una muy buena prevalencia, de hecho, en algunas regiones de Colombia, pero con un predominio en la población anciana, más o menos entre los 70 y los 80 años. Pero se espera
que para el 2027 la prevalencia se acerque a los 200 por millón de habitantes en Colombia. Sigue, por favor. Bueno, la fisiopatología incluye la etiología, porque como les digo, es una característica autoinmune. Entonces, hay varios desencadenantes que pueden, por mimetismo molecular, por desencadenantes a nivel o persistencia del timo, que pueden llevar a la formación de autoanticuerpos contra receptor de acetilcolina, principalmente en la región postsináptica, ya en la región muscular. Hay varios, digamos, dianas de estos autoanticuerpos, que son principalmente, como les decía, el receptor de acetilcolina, el receptor de agrina, que en realidad no es un receptor, pero ya lo vamos a hablar bien, el LRP4 y el receptor MOSC, que MOSC es bastante importante porque cuando hay anticuerpos contra MOSC, digamos que el pronóstico del paciente es más complicado, ¿cierto? Son pacientes que vienen con una sintomatología más complicada. Ahora bien, como todos sabemos, desde una membrana presináptica, donde están ubicadas las vesículas con el neurotransmisor, en este caso acetilcolina, mediante un estímulo, un potencial de acción que se origina en el cono axónico, ese estímulo viaja hacia el botón sináptico, donde se permite la entrada de calcio. El calcio estimula por señales intracelulares la liberación de esa vesícula con acetilcolina. Esa acetilcolina se va a ir a unir principalmente a MOSC. MOSC lo que va a hacer es como una proteína intermediaria junto con agrina. Son proteínas intermediarias que lo que favorecen es el reclutamiento y la agregación del receptor de acetilcolina. Por esto es que anticuerpos contra MOSC o contra agrina generan una patología más complicada, porque si yo tengo el autoanticuerpo contra el receptor de acetilcolina, igual puedo seguirlo reclutando y lo puedo seguir agregando en lo que sería la membrana postsináptica. Pero si yo tengo autoanticuerpos contra el receptor MOSC y contra el receptor agrina, se me vuelve más complicado el proceso de reclutamiento y agregación. Por eso estos pacientes son más complejos. Ahora, la transmisión de señales en la unión neuromuscular se ve comprometida por diversas enfermedades, la mayoría de ellas autoinmunes, lo que incluye la miastenia gravis, el síndrome miasténico de Lambert-Eaton y la neuromiotonía adquirida o síndrome de Isaacs. La miastenia gravis, por su parte, lo que lo diferencia, no solo en la clínica, sino también desde ese punto de la fisiopatología y la parte biomolecular, es hacia donde yo dirijo esos autoanticuerpos. Bueno, entonces, para explicar un poco cuál es la función de estas vías de señalización. Entonces, MOSC y el LRP4 forman dímeros, ¿cierto? Dímeros son como complejos monoméricos de proteínas que se unen y forman dos complejos monoméricos que le llamamos dímeros. El LRP4 y MOSC, dímeros, entonces terminan formando un dímero tetramérico, formando un complejo LRP4-MOSC, como lo vemos en la imagen, MOSC como con una forma de bastoncito, y el LRP4 una forma más alargada, más compleja. Ahora, como receptor heteromérico aparece la agrina a nivel de la placa motora. La agrina neuronal se libera del terminal nervioso de las motoneuronas espinales y se termina por unir a LRP4. El LRP4 activa el dominio quinasa de MOSC y MOSC se autofosforila y activada se internaliza y recluta una proteína que es DOX7. DOX7 lo que va a hacer es reclutar otras proteínas de autofosforilación y de transmisión de señales que terminan no solo favoreciendo el reclutamiento de acetilcolina, sino también que terminan fosforilando MOSC. Entonces esto es importante porque no solo recluto el receptor de acetilcolina, sino que amplifico la señalización. Entonces MOSC se autoamplifica a sí misma para autoamplificar el reclutamiento y el depósito de receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica cuando me llega una señalización que me favorece la contracción muscular, de manera tal que cuando yo libere acetilcolina desde la membrana presináptica,
voy a tener mayor capacidad de receptores que puedan aceptar esa acetilcolina y favorecer la contracción. Por esto, repito, autoanticuerpos contra MASC, contra grina o contra el RP4 generan en el paciente un pronóstico mucho más complicado. Entonces, como les decía, es una patología autoinmune, entonces, ¿qué la puede inducir? Infecciones respiratorias, ¿cierto? Donde se desencadena una respuesta inmune contra una patología viral, por ejemplo, y en la desencadenación de esa patología viral o infecciosa, se me termina generando autoanticuerpos que me atacan a los receptores en la placa neuromuscular. Vacunación, también. La persistencia del timo es una de las características también más importantes, porque esa persistencia del timo, que generalmente tiende a atrofiarse con el pasar de los años, al persistir me va a terminar formando autoanticuerpos. O por el contrario, bueno, ¿por qué me los va a formar? Porque va a permanecer ahí esos anticuerpos y entonces en sus procesos de maduración puede afectarse ese proceso de maduración y terminan reconociendo antígenos propios como extraños. Por su parte, también me puede inducir como proceso autoinmune de la patología las, ya había dicho, infecciones, trastornos patológicos, y se ha visto una asociación también con el tabaco, que fue algo que encontré y me pareció interesante, que se los quería compartir, es que el tabaco, principalmente cuando él es menor, es, digamos, un niño, y los papás fuman en casa y todo esto, entonces es un fumador pasivo, todas esas biopartículas pueden alterar, pueden ingresar al organismo del niño, ser reconocidas como extrañas y desencadenar procesos autoinmunes. Y se dice en el artículo que nosotros sacamos que esa es una de las principales entidades causales o etiológicas después de las infecciones respiratorias. La vacunación, la persistencia del timo, que causa miastenia gravis juvenil. ¿Sí? Entonces, interesante que el cigarrillo también puede ser un desencadenante, una etiología para la formación de autoanticuerpos. Sigue por. Bueno, en cuanto a la clasificación, las manifestaciones clínicas, aunque no voy a ahondar en ellas aún, porque ya vamos a hablar de la clínica, que lo va a hacer mi compañera, sí les puedo adelantar que las manifestaciones clínicas pueden variar desde una debilidad leve y focal, principalmente a nivel ocular, hasta una tetraparesia grave con insuficiencia respiratoria, una amplia variedad clínica de debilidad muscular que puede generalizarse por todo el cuerpo, que es como la gran característica que tiene una miastenia gravis, ¿cierto? Esa debilidad generalizada, o a veces en el 10-15% de los pacientes localizada a nivel ocular. La gravedad de los síntomas también puede variar, entonces también tenemos escalas de clasificación, no solo que me dicen en qué nivel o en qué estadio de la patología está, sino qué tan grave está el paciente y también si ha mejorado o no con el tratamiento. Entonces, existen dos formas clínicas de miastenia gravis, que son miastenia gravis ocular, donde la debilidad se limita a los párpados y a los músculos extraoculares, o sea que el paciente, bueno, no me voy a ahondar mucho ahí, vamos a ver lo que la compañera ya lo decía. Y la miastenia gravis generalizada, donde la debilidad afecta a una combinación variable de músculos, tanto oculares como de las extremidades, vulvares y respiratorios. Cabe aclarar que la fisiopatología es la misma, ¿sí? La fisiopatología es la misma, pero la sensibilidad y el tratamiento puede variar. La fisiopatología de la miastenia gravis ocular a la generalizada es igual. ¿Qué hace que se limite solo a los ojos o no? Pues eso es tema de estudio, ¿cierto? Ahora, la primera clasificación que nosotros presentamos acá es la clasificación de la Fundación Americana, se llama MGFA, ¿cierto? Miastenia gravis por Fundación América, que estratifica a los pacientes según el grado y la gravedad de la debilidad muscular. Entonces, esto me dice cómo el deterioro va progresando por las sucesivas categorías. Es muy común que los pacientes con miastenia gravis ocular prontamente evolucionen a una miastenia gravis generalizada. Pero a partir de qué tiempo yo digo que, digamos, se puede quedar establecido una miastenia gravis ocular, es 3 años. Yo digo que es una miastenia gravis prematura o pronta cuando es menor de 3 años y se limita a la miastenia gravis ocular.
En cualquier etapa menor de esos 3 años, desde el diagnóstico, puede evolucionar una miastenia gravis generalizada. Después de los 3 años, generalmente en el 90% de los casos, se queda limitada a nivel ocular. Entonces la MGFA nos dice que tengo 5 clases de miastenia gravis. La clase 1 es la debilidad muscular ocular aislada. La clase 2 es una debilidad generalizada leve. La clase 3 es una debilidad generalizada moderada. La clase 4 es una debilidad generalizada grave. Y la clase 5 es una debilidad generalizada que ya incluye músculos respiratorios y requiere una intubación por falta de seguridad en la vida aérea. Sigue, por favor. Bueno, además del sistema que más se utiliza, que es el MGFA de la Fundación América, también hay varios sistemas de puntuación que ayudan a definir la gravedad y los signos específicos de la miastenia gravis. Uno de ellos es que es el perfil de actividades de la vida diaria de miastenia gravis, que es una encuesta simple de 8 preguntas sobre los síntomas de la miastenia gravis. La puntuación de las actividades diarias se va dando de 0 a 3, eso me va dando un puntaje que al final termino por sumarlo y me da un puntaje total. Y evalúa esferas de la motilidad que incluyen hablar, masticar, tragar, respirar, cepillarse los dientes, peinarse el pelo, capacidad de levantarse de una silla, si hay presencia o no de visión doble y párpados caídos, y me lo va clasificando según qué tan grave es cada una, o qué tan grave es la ausencia de cada una, o la presencia en caso de, digamos, la diplopía y la tosis palpebral. Y eso lo voy registrando de 0 a 3 y me da un puntaje total. Sigue, por favor. La otra es como esta escala de calificación cuantitativa, que se llama Prueba Cuantitativa de Miastenia Gravis, QMG, que es un sistema de puntuación de fuerza, ¿cierto? Los números más altos son representativos de un deterioro más grave, mientras que los números más bajos son indicativos de un número menor. Esto es muy útil cuando yo quiero saber si el paciente me ha ido mejorando o no con el tratamiento. Entonces, si yo tengo algo que vamos a ver, es que desde el momento cero que el paciente yo piense o quiera diagnosticarlo por una miastenia gravis, tengo que registrar todo su espectro sintomatológico y clínico, de manera que yo pueda ir evolucionando si esa motilidad o esa fuerza muscular o esa capacidad muscular ha ido mejorando con el tratamiento o ha ido empeorando. Entonces, yo hago esta tabla, la registro, inicio el tratamiento, después hago hago una evaluación siguiente a iniciar el tratamiento, y digamos un cambio de 2 o 3 puntos en el QMG me sirve como criterio para un cambio clínicamente significativo, si digamos la patología al principio era leve o moderada, y si es de solo 2 puntos, cuando la patología es grave, ¿cierto? Ahora, ¿qué me evalúa esto? Digamos, en uno de los ítems me evalúa el agarre, ¿cierto? La fuerza del agarre en el brazo derecho, la fuerza del agarre en la mano izquierda, la tosis, entonces eso lo registra también en segundos, como cuánto tiempo aguanta el paciente sin tosis palpebral, la capacidad de los músculos faciales, si tiene o no presencia de diplopía o de alteración horizontal o vertical de la mirada, si tiene alteraciones para hablar, ¿cierto? Disartria, y así me los va clasificando en una escala de puntuación. Eso me ayuda, esta escala es muy importante, sobre todo si yo quiero ver si el paciente ha ido mejorando con el tratamiento o no. Sigue, por favor. El EMG, Manual Muscle Testing, me ayuda a cuantificar la gravedad de la debilidad que yo le hago al paciente a pie de cama. Entonces, una, que era la primera tal que se ha demostrado, que era de la Fundación América, es lo que el paciente me va refiriendo, ¿cierto? Eso es la anamnesis. Esa QMG es una prueba más específica en el que yo voy evaluando el grado de fuerza del paciente. Y esas son cosas o test que yo puedo ir haciendo a pie de cama. Qué tan débil muscularmente se encuentra el paciente y en un registro de 0 a 4.
en un registro de 0 a 4, se me había cortado ahí un poquito la llamada. ¿Sí me están escuchando? Sí, Brian. Listo, gracias. Entonces, en una escala de debilidad de 0 a 4, entonces 0 es normal. 1 es que hay un 25% de deterioro débil, leve. El 2, nivel 2 es como un 50% del deterioro muscular. El 3 sería un 75% de deterioro ya más grave. Y 4 es como que ya está en parálisis, una parálisis flácida, ¿cierto? Ya es un grado alto de debilidad. Entonces, entre mayor, más débil, entre menor, menos débil. Y lo voy evaluando, pues lo puedo evaluar en la flexión-extensión del codo, en la flexión-extensión de la rodilla, en la flexión-extensión de la muñeca, en la dorsiflexión o en la flexión, o la plantarflexión a nivel del tobillo, si tiene también presencia de diplopía, de tosis, si es capaz de flexionar, extender bien el cuello, ¿sí? Y según la limitación, eso me va dando un grado de debilidad, o con qué tanta fuerza es capaz de vencer una resistencia que yo le voy a ejercer al paciente a pie de cama. Sigue, porfa. Y por último, tenemos una escala, que es una escala que se llama escala compuesta de miastenia gravis, en la que los síntomas, agrupo los síntomas que son notificados por el paciente y los síntomas que yo evalúo a pie de cama. Entonces, ya bueno, los signos que evalúo a pie de cama, y lo evalúo como en 10 dominios para ayudar a definir qué tan grave está el paciente. Entonces, acá también empiezo a jugar un poco los tiempos, la debilidad, la fatiga, ¿cierto? Entonces lo puedo evaluar. Tiene problema para hablar, tiene problema para masticar, para deglutir, para respirar, visión doble, tosis, abducción de los hombros, flexión de la cadera, del cuello, ¿sí? Eso es muy importante porque estas tablitas también nos dicen, en parte, cuáles son los síntomas más importantes que van a referir estos pacientes. Podemos ver, todas las tablas incluyen lo que sería la tosis y la visión doble, así como la capacidad de mantener los ojos cerrados y problemas para hablar, masticar y deglutir, ¿cierto? Porque como les decía, es una patología que afecta en gran medida los músculos orbiculares, los músculos vulvares, los músculos respiratorios, ¿sí? Además de los músculos de las extremidades. Entonces, por eso es importante estas tablas porque también van diciendo qué sistema se está comprometiendo. Sobre todo, evitar que termine de comprometer a nivel respiratorio. Sigue, porfa. Bueno, entonces le voy a dar cabida ahorita a mi compañera Valeria para que ella pues, continúe a hablar un poco. Vale, ¿estás por ahí? No te estamos escuchando, o al menos yo no te estoy escuchando. Vale, ¿estás por ahí? Entonces voy siguiendo yo mientras Vale habla. Ah, no, me dice que está hablando, pero no le escuchan. No, Vale, no te escuchamos. Mira, si de pronto te puedes conectar desde el celular, damos un minutico para ver si nos puedes hablar. Hola, acá me escuchan. Sí, vale. Bueno, no, me tocó conectarme al celular, es como un problema del Wi-Fi. Entonces, como estaba diciendo, como Brian bien nos explicó, pues nos dijo ya cuáles son la clínica más predominante de estos Dejamos de pacientes. escuchar. Aló. No, yo la sigo, yo la escucho.
Yo te escucho, Ah, Juan. sí, sí, ya te escucho, perdón. Ah, bueno, qué pena ahí. Entonces, la clínica de la miastenia gravis va a ser caracterizada por esa debilidad que hay en el músculo esquelético, esa debilidad que esos pacientes refieren va a fluctuar a lo largo del día y pues como ya sabemos, como Brian explicó, puede ser generalizada o puede ser más que todo restringida a algún grupo muscular en específico, sobre todo los oculares. Entonces, vamos a ir desglosando cada uno. La debilidad neuromuscular. Estos pacientes llegan refiriendo, no, doctor, es que tengo mucha fatiga muscular. Y esa fatiga muscular se manifiesta con un empeoramiento de la fuerza contráctil del músculo, no porque el paciente se sienta cansado, es porque verdaderamente hay una disminución de la fuerza. Además, el paciente presenta queja que por esa, tiene una debilidad muy marcada, no puede hacer sus actividades diarias y esa debilidad puede ocurrir en cualquier momento. La debilidad muscular afecta más que todo la función de los músculos oculares y también puede afectar los músculos vulvares. La función ocular, como ven, es característico la tosis y la diplopía. Hay que tener en cuenta que en la función ocular la función pupilar va a estar normal en la miastenia gravis, lo que nos ayuda como a diferenciarla de otros trastornos oculares. Entonces, en la tosis sabemos que hay una debilidad de los músculos elevadores palpebrales, entonces el grado de la tosis de ese párpado caído puede variar dependiendo del día, puede ser, digamos, de un ojo a otro, puede empezar unilateral y luego bilateral o lo contrario y en ocasiones puede ser tan grave que al paciente le obstruya la visión. Entonces es importante tenerlo en cuenta. La diplopía, los pacientes por esa debilidad de esos músculos extraoculares va a presentar una diplopía binocular y el paciente va a referir mejoría de esa diplopía cuando cierra o cuando le ocluimos un ojo. La diplopía puede ser horizontal o puede ser vertical. El paciente llega manifestando como que no, doctor, es que tengo como visión borrosa, y ya luego se hace la diplopía manifiesta. También que puede estar comprometido la función vulvar. En la función vulvar va a estar la disartria, la disfagia y la expresión facial. Esa función vulvar se va a ver afectada porque ¿qué? Porque voy a tener una debilidad de los músculos orofaringios, de la expresión facial. Esta debilidad, ¿cierto? Ya va a ser más común en la miastenia gravis generalizada, porque recordemos que también hay una miastenia gravis que solo es compromiso ocular y ya obviamente cuando ya tengo compromiso de la función vulvar, pues tengo un riesgo también de hacer un compromiso respiratorio por la aspiración. Entonces el paciente tiene disartria, tiene disfagia por esa debilidad de esos músculos orofaringios. Los pacientes cuando hablan, la calidad del habla suena como nasal, obviamente hay compromiso de todos esos músculos palatinos y el habla puede ser de baja intensidad, o sea, hipofónica. Obviamente estos síntomas empeoran si el paciente pues tiene una habla muy prolongada. También que se ve afectado los músculos del cierre de la mandíbula, pues obviamente es una enfermedad que se enfatiza pues en los músculos, entonces se ve afectado. Estos pacientes tienen la masticación prolongada y a veces es tanta la debilidad en los músculos mandibulares que en reposo ellos son incapaces de mantener la boca cerrada, tienen que utilizar los dedos para pues como que subirse la mandíbula y tener la boca cerrada y mantenerla en su sitio. También pueden tener disfagia. Puede ser prominente en los pacientes con disartria o también con los que tienen la debilidad masticatoria. Y estos pacientes, como tienen la disfagia, no pueden tragar medicamentos, no pueden consumir alimentos o pues líquidos adecuados. Y obviamente cuando ya tienen mucha disfagia o hay muchos síntomas graves, ellos tienen un riesgo inminente de aspiración, lo que me lleva a una crisis miasténica y me puede producir regurgitación nasal, pues debilidad en el paladar, etcétera. Los músculos de la expresión facial, obviamente, pues los pacientes, los familiares ven al paciente con esa debilidad en los músculos de expresión y ellos refieren como que ha perdido la sonrisa. ¿Por qué? Porque hay una debilidad en el músculo orbicular de la boca. Entonces uno le dice al paciente, por favor, sonría, y el paciente produce algo que se llama la sonrisa o burla miasténica, donde que el labio medio se eleva, pero como está afectado ese orbicular de la boca, pues las comisuras exteriores de la boca no se mueven. Entonces es como una sonrisa ahí toda transversal que podemos ver al examen físico. El músculo orbicular de los ojos pues también puede estar débil en estos pacientes, haciendo que sea forzoso abrir los ojos para estos pacientes en el examen físico. Fuerza del cuello y extremidades. A ver, también hay debilidad en los músculos extensores y flexores del cuello. Obviamente,
cuando yo tengo esta debilidad en estos músculos, el peso de la cabeza supera a los extensores que están debilitados, entonces ellos se les ve como un síndrome de la cabeza caída, tienen como la cabecita hacia un lado, porque pues no pueden. Además, los músculos posteriores, por esa debilidad tan marcada, pues puede ser doloroso debido a ese esfuerzo adicional que tienen que hacer estos pacientes para poder mantener la cabeza erguida. ¿Por qué? Porque están esos músculos extensores debilitados. Por ejemplo, la miastenia gravis también me puede afectar extremidades, no es lo común, pero pues se puede, ¿cierto? Puede ser, es más que todo proximal a extremidades superiores como los brazos, con menor frecuencia que las piernas, casi no. Y la función respiratoria, ya cuando ya yo tengo compromiso de los músculos respiratorios, ya eso pues me habla de gravedad en la miastenia gravis. Los músculos respiratorios cuando están, pues hay una afectación, están débiles, eso nos va a conducir a una insuficiencia inminente y esa insuficiencia inminente respiratoria nos va a llevar a una crisis miasténica que más adelante pues se les hablará de eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay pacientes que su primera manifestación de miastenia gravis va a ser esa insuficiencia respiratoria. Entonces, para tenerlo en cuenta, pásala porfa. Hay un curso clínico, ¿cierto? Como ya sabemos, algunas características son más comunes que otras, pero general, que se les quede, debilidad muscular, ¿cierto? Entonces, pues los síntomas oculares aislados, como lo que es la tosis o la diplopía, se puede presentar en un 50% de los pacientes. Lo que era la afectación vulvar, como disartria, disfagia, fatiga al masticar, compromiso de los músculos de la expresión facial, en un 15% de los pacientes. Por ejemplo, la debilidad en extremidades proximales, sin otros síntomas, menor a un 5%, pues no es muy común. Otras presentaciones que nosotros veamos son raras, incluyendo pues la debilidad en extremidades distales o solamente que el paciente presente debilidad del cuello o debilidad aislada de los músculos respiratorios. Y la progresión, a ver, al principio del trastorno, los síntomas que el paciente puede referir pueden ser episódicos. O sea, como que tiene unos intervalos asintomáticos, luego vuelve los síntomas. Ese intervalo asintomático le puede durar horas, días, incluso semanas. Pero cuando va progresando la enfermedad, las manifestaciones pueden ir empeorando. Entonces, una pregunta frecuente que hacen los pacientes que, digamos, inician con una miastenia gravis ocular es que si se les va a generalizar, o sea, si les va a afectar a otros músculos del cuerpo. Se hizo un estudio y aproximadamente el 80% de los pacientes que inician con miastenia gravis ocular, pues generalizan entre 2 y 3 años. Entonces, pues sí hay una alta probabilidad, por así decirlo, de que el paciente generalice y haya compromiso de otros músculos. Pero en general no hay como que un factor que yo de riesgo o algo que me predisponga, que yo diga, este paciente con enfermedad ocular me va a progresar a una miastenia gravis generalizada. O sea, no lo hay. Hay pues las pruebas de autoanticuerpo y el electrodiagnóstico, pues es muy bueno para diagnóstico, pero no me sirve para yo determinar el riesgo si se va a generalizar o no. Pues ya eso depende de la clínica y de la evolución del paciente. Es algo como muy propio de cada paciente. Pásala, porfa. Hay unos estadios clínicos, hay una fase activa, una fase estable y una fase de remisión, ¿cierto? Estas fases las caracterizaron los médicos como para saber en qué estado se encuentra actualmente el paciente, ¿cierto? Entonces, en la fase activa, básicamente es cuando va a haber una mayor cantidad de fluctuaciones de los síntomas y aquí se presentan los síntomas más graves porque es como el inicio de la enfermedad. Esto va a ocurrir entre los 5 y los 7 años después de que le empezaron los síntomas. Entonces, la mayoría de las crisis masténicas van a ocurrir en esta fase activa, en este periodo temprano. Luego de esa fase activa sigue una fase estable. Esa fase, los síntomas son estables, pues no están tan graves, no están haciendo tantas crisis, pero aún así persisten. ¿Y qué pasa? El paciente es susceptible de que pueda hacer una crisis o puede empeorar en caso de una infección, que no se esté tomando algunos medicamentos u otras perturbaciones. Y la fase de remisión es la mayoría de los pacientes que le iniciamos el tratamiento, ellos llegan a esta tercera fase, ellos básicamente están libres de síntomas, están controlados, con su tratamiento, con inmunoterapia o a veces sin medicamentos están controlados, pues depende de cada paciente, pero hay un 10% de esos pacientes al que yo le inicio tratamiento y aún así no mejoran. Y eso se le conoce como fase de remisión y fase refractaria, perdón, y pues no logran eficacia farmacológica, entonces es refractario a medicamentos. Listo, pásala, por favor.
Entonces, tenemos para el diagnóstico 3 bases. Les adelanto de una vez que la que tiene mayor sensibilidad y la que vamos a usar siempre va a ser la serológica, pero también podemos ayudar en unas pruebas clínicas y un electrodiagnóstico. En las pruebas clínicas tenemos varias. Primero es la prueba de hielo. Eso lo podemos hacer al examen físico, ¿cierto? Me llega el paciente con las características, con toda la clínica. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo me consigo una bolsita de hielo y le hago el examen neurológico para evaluar la tosis palpebral. ¿Por qué? Esta prueba se basa en el principio fisiológico que la transmisión neuromuscular mejora a temperaturas musculares más bajas. Entonces, en pacientes con miastenias, cuando yo le coloco la bolsa de hielo fría, la tosis puede superar temporalmente mediante el enfriamiento directo de esos músculos del párpado. Entonces, él va a tener se le evalúa y él va a tener una mejoría de esa tosis, ¿cierto? Obviamente, si es positivo, si al yo quitar el hielo, la bolsita de hielo, al evaluar la tosis hay una mejoría clínica, es positivo y pues probablemente sí me hable de una miastenia. No me sirve la prueba de hielo para otros síntomas oculares como debilidad de los músculos extraoculares, o sea, la diplopía. Me sirve para esa prueba de hielo para evaluar la tosis palpebral. Hay otra prueba farmacológica, pues el artículo menciona que no, pues se ha dejado de usar por los eventos adversos que ahora les menciono, pero básicamente lo que se hace es administrar un medicamento para potenciar esa transmisión de señal de acetilcolina. Esa transmisión, cuando yo la potencio, me ayuda a localizar dónde están los síntomas de la unión muscular que está afectada a la miastenia y porque hay una transmisión alterada de la acetilcolina. Entonces, ¿qué hacen? Inyectaban cloruro de entrofonio. Ese es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Ese medicamento actúa entre 30 a 40 segundos, no dura mucho, tiene una acción corta de 5 a 10 minutos. Lo que hace básicamente es que prolonga la presencia de acetilcolina en la unión neuromuscular, haciendo que haya pues obviamente un aumento de la fuerza muscular en muchos de los músculos afectados, entonces como que me puede ayudar a orientar. Hay unos riesgos adversos, pues unos eventos adversos, ¿cierto? Por todos esos efectos muscarínicos potenciados de la acetilcolina. Entonces el paciente se quejaba mucho porque tenía pues aumento de la salivación, calambres gastrointestinales, también podían predecir ya muy grave bradicardia sintomática o broncoespasmo. Entonces, como básicamente eso. Y hay otra, que es prueba clínica, que es el fracaso de la reversión del bloqueo neuromuscular. A ver, digamos que yo tengo un paciente y al paciente yo le necesito hacer una intervención, una cirugía, entonces yo pues le puse agente anestésico o le hice un bloqueo. Entonces, para que yo necesito estubarlo, entonces yo le voy a poner como un agente, como un medicamento de esa reversión de ese bloqueo neuromuscular para facilitar la recuperación neuromuscular. Entonces, le coloco el medicamento y el paciente no mejora, como se esperaba la reversión del bloqueo neuromuscular después de esa anestesia. Entonces, como que el paciente hace una insuficiencia respiratoria porque él no puede salir, pues, no puede salir de esa insuficiencia porque no está haciendo esa reversión de ese bloqueo. Y esa puede ser, yo no sabía que el paciente tenía y puede ser como se manifieste, o sea, esa es su primera manifestación clínica, esa insuficiencia respiratoria, pues que nos dimos cuenta porque necesitábamos estubarlo, necesitábamos que despertara y el paciente no pudo, hizo la insuficiencia respiratoria. Listo. Hay otra prueba que es la serológica. A ver, lo que se tienen que llevar es que esta es la prueba de laboratorio inicial realizada para confirmar sí o sí el diagnóstico de miastenia gravis. Básicamente, lo que hago yo buscar es como autoanticuerpos. Entonces hay varios. Ahí está el receptor de acetilcolina, autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina, el tirosina quinasa específica del músculo, que es el MuSK, la proteína relacionada con el receptor, que es el LRP4. Entonces, ahí ven que, pues, por ejemplo, lo que es el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina va a estar presente entre el 85 y el 90% de los pacientes. El anticuerpo MuSK va a estar en el 8%, el LRP4 en 1% y los seronegativos, que son que yo le hice todos estos anticuerpos y aún así el paciente pues no elevó ninguno, va a ser un 6%. A estos pacientes con seronegativo pues son como presentaciones atípicas, ¿cierto? Y lo ideal sería, si el paciente tiene pues la clínica muy obvia, hacerle como un electrodiagnóstico. Entonces, lo otro que
que sigue entonces el electrodiagnóstico. Son para esos pacientes que yo tengo muchos síntomas, pero no tiene autoanticuerpo, pues es cero negativo. Hay 3. Y básicamente lo que hace es que me evidencia, eso es como un electro. Entonces eso me muestra la transmisión de señales que van a estar alteradas a esa unión neuromuscular y eso obviamente cuando se altera me confirma el diagnóstico. Está la prueba de conducción nerviosa con estimulación nerviosa repetitiva, la electromiografía y la electromiografía de fibra. Pásala, porfa. Entonces el artículo, pues no sé si ven muy bien, igual, el artículo pues nos daba como un flujograma de qué hacer. Ya yo les dije que pues obviamente uno se puede ayudar con las pruebas clínicas, con el electrodiagnóstico en caso tal de que sea cero negativo, pero si yo tengo un paciente con síntomas, tiene tos, diplopía, tiene compromiso de la función vulvar o también tiene debilidad muscular en otras partes del cuerpo, entonces yo inicio haciéndole una prueba serológica con autoanticuerpos para acetilcolina, ¿cierto? Con el receptor de acetilcolina. Entonces si me sale positivo, pues ya me hace el diagnóstico. Si no me sale positivo, yo busco otros, porque ya sabemos que no solamente el de acetilcolina puede estar presente, sino también el MuSK, el RP4, entonces yo los busco. Si me sale positivo, me hace el diagnóstico. Si no, y el paciente está muy sintomático, prosigo al electrodiagnóstico, ¿cierto? Que me evalúa esa transmisión neuromuscular. Y si no, ya buscar otras condiciones alternativas, porque realmente pues ya le hice todo el procedimiento, seguí todos los esquemas, y el paciente definitivamente tal vez no sea una miastenia gravis. Recordemos que el diagnóstico se hace obviamente con la clínica y con las pruebas serológicas o electrodiagnóstico confirmado. Todo paciente que yo le diagnostique miastenia gravis tiene que ser evaluado para detectar anomalías del timo o enfermedad tiroidea autoinmune asociada, por lo que Brian explicó en la fisiopatología. Listo. Pásala, porfa. Esto que ven acá es el cuadrito que nos dice la sensibilidad aproximada de cada prueba que nosotros tenemos disponible para diagnosticar miastenia gravis. Miren que los anticuerpos de acetilcolina tienen un 80 o un 90% de sensibilidad en la miastenia gravis generalizada. En la ocular de un 40 o un 55%. En general tiene una sensibilidad muy buena. La otra que le sigue es la electromiografía de fibra única, que es cuando ya uso el electrodiagnóstico. Tiene una sensibilidad muy buena, de un 92 a un 99%. Entonces, y para la ocular de un 80 a un 95%. Y ya pues las otras, pero como para saber que por eso pues se inicia con estas pruebas y porque son las más sensibles y las más específicas. Listo, pásala porfa. Ahora para el tratamiento. Básicamente existen 4 terapias principales, ¿cierto? Pero vamos a mencionarlas como así como lo que uno debe saber. Pero tenemos para el tratamiento sintomático, ¿cierto? Porque pues, el paciente está sintomático, yo tengo que hacer una inhibición de acetilcolinerasa para aumentar la cantidad de acetilcolina disponible en la unión neuromuscular. Le puedo dar inmunoterapia crónica como glucocorticoides o inmunomoduladores, pues ya eso depende de cómo sea la desregulación inmune subyacente. También puedo usar plasmaféresis o ya el tratamiento quirúrgico, que es la timectomía, pero pues se hace en unos casos específicos. Pásala, porfa. ¿Yo con qué objetivos trato a mi paciente? Obviamente mejorar los síntomas, minimizar efectos secundarios, lograr una remisión sostenida de los síntomas y una capacidad funcional total. Obviamente hay que tener en cuenta, pues el artículo nos mencionaba que me les voy a adelantar, el tratamiento sintomático inicial se hace con la piridostigmina, pero el artículo nos decía, no se recomienda seguir la evolución, o sea, para saber si el paciente mejoró o no, con los autoanticuerpos del receptor de acetilcolina. Pues porque se hizo un estudio y en 67 pacientes que tenían miastenias graves, esos anticuerpos disminuyeron cuando presentaron mejoría el 92%, pero hubo unos, el 63%, que aún así tenían el tratamiento con la piridostigmina y no mejoraron. Y aún así le disminuyeron los anticuerpos. Entonces no me sirve para hacer un seguimiento porque miren que disminuyen ambos con el tratamiento, pero no me garantiza que sí mejoren o no, ya. Y lo otro que hay que tener en cuenta es las inmunizaciones. Obviamente, estos pacientes pueden hacer crisis miasténicas
si tienen infecciones respiratorias o tienen un inmunocompromiso. Entonces la guía recomienda como pues a todos estos pacientes con inmunosupresión o con miastenia ponerle la influencia estacional a todas estas personas. Listo. Pásala, por favor. Estos son algunos fármacos que exacerban la miastenia. Son muchos, como pueden ver ahí, pues como pueden ver en la imagen, que aminoglucósidos, que agentes bloqueadores neuromusculares, por ejemplo, las fluoroquinolonas, la levofloxacina, que es una quinolona respiratoria, macrólidos. Todo eso me puede exacerbar la debilidad muscular. Entonces, tenerlos en cuenta, porque puede tener una infección subyacente y, digamos, yo tengo que no sé, tratarle la tuberculosis o una neumonía ahí atípica, entonces tengo que tener cuidado con esos pacientes. Los aminoglucósidos también, como la micacina, la gentamicina, ojo con esos medicamentos. Obviamente los bloqueadores neuromusculares y bueno, y entre otros. No me voy a demorar ahí, pásala, por favor. Entonces, para la terapia sintomática inicial, como le dije, la piridostigmina es el tratamiento inicial para la mayoría de los pacientes con miastenia gravis, de leve a moderada. Este es un inhibidor de acetilcolinesterasa oral y básicamente estos pacientes van a presentar una mejoría marcada y pues en algunos pueden presentarla, otras no van a mejorar, eso depende. También se usaba la neostigmina, está disponible en forma oral, pero pues ya no se usa comúnmente. Y la mejoría de los síntomas, o sea, el paciente puede ser mixta, o sea, puede mejorar, por ejemplo, primero se le mejora la debilidad en el cuello y la tosis, o primero se le mejora la disfagia, la fatiga al masticar, la distralgia, pero pues como que va evolucionando. ¿Cómo actúa este medicamento? Importante, la diplopía es particularmente resistente a este medicamento, pero pues sí me sirve como para otras manifestaciones, como la tosis o como la disfagia, la fatiga al masticar y la disartria. Básicamente los inhibidores de la acetilcolinesterasa lo que hace es que se retardan la degradación de la acetilcolina que hay por esa hidrólisis enzimática en la unión neuromuscular. Entonces, pues la acetilcolina se prolonga y obviamente cuando tengo más acetilcolina, pues hay una mejora variable en la fuerza de estos pacientes con miastenia. ¿La dosis cuál va a ser? 30 miligramos 3 veces al día con las comidas durante 2 o 3 días para evaluar los efectos secundarios colinérgicos, porque pueden haber efectos, como ya les había mencionado, pueden tener calambres abdominales, que diarrea, aumento de la salivación, secreciones bronquiales, náuseas, sudoración, bradicardia. Si el paciente en esos 2 días me presenta todos esos síntomas colinérgicos, entonces yo le agrego 1 miligramo de glicopirolato con la dosis de piridostigmina para contrarrestar esos efectos secundarios. Listo. Pásala, porfa. Esa es como la terapia sintomática inicial. Hay otras terapias, ¿cierto? Que ya es cuando yo voy evolucionando el paciente, mejora, no mejora, qué le hago, qué no le hago, ¿cierto? La inmunoterapia está indicada en pacientes que permanecen significativamente sintomáticos, aún así yo le esté haciendo el tratamiento inicial adecuado con la piridostigmina. O pues está con la piridostigmina normal y vuelve y presenta una respuesta temporal de síntomas. Entonces ya le podría iniciar la inmunoterapia. La timectomía se hace al 10 al 15% de los pacientes. Pues le quitamos el timo por el riesgo de timomas y bueno, y todo eso, ¿cierto? Y el plasmaféresis son terapias como inmunomoduladoras rápidas y pues lo que pasa es que funciona rápido, pues inicia mejorándolo en muy corto tiempo, pero pues el beneficio es corto. O sea, como que llega un punto límite donde ya la plasmaféresis ya no hay mejoría, se queda como un stand-by, un estanque. Lo puedo usar. ¿Cuándo puedo usar yo esa plasmaféresis? En exacerbaciones agudas, por ejemplo, pacientes con crisis miasténica, me sirve esa plasmaféresis o esas terapias de rescate. Si lo voy a hacerle una timectomía, ¿cierto? U otra cirugía, o como puente para usar otras inmunoterapias más lentas. Pásala, porfa. En general, este es el cuadrito con el que nos decía el documento, con los medicamentos que usamos, pues la terapia sintomática ya sabemos que es la piridostigmina, en inmunoterapia crónica, por ejemplo, que yo voy a empezar una inmunoterapia crónica, una inmunoterapia rápida, digamos, puedo iniciar con una plasmaféresis, una terapia inmunomoduladora y ya hacer una terapia puente para que le comience un glucocorticoide de manera oral.
una prednisona, por ejemplo. Me puede servir. Y ya sabemos la timectomía, porque estos pacientes tienen del 10 al 15% tienen el riesgo de presentar pues timoma, si es que aún presentan pues el timo. Listo. Pásala, por favor. Y ya la crisis miasténica que va a hablar mi compañera Brian. Gracias, vale. Retomé, me hice en otro lugar porque ya tenía como mal estabilidad el internet. Bueno, entonces, como decía mi compañera, y lo que yo también decía al principio cuando les estaba hablando de la clasificación, es importante que las pruebas serológicas no me sirven a mí para hacer el seguimiento. Yo la función neurológica basal y los déficits los debo documentar desde el inicio del tratamiento y controlar los cambios a lo largo del tiempo a medida que se va añadiendo o disminuyendo los tratamientos. Eso es importante en las crisis, porque yo tengo que establecer desde un primer momento si el paciente debutó con crisis miasténica o si por el contrario es de las primeras crisis que está haciendo. Ahora, 8 al 27% de los pacientes con miastenia gravis sufren una crisis miasténica y alrededor del 15-20% debuta con una crisis miasténica. Suele manifestarse durante los 2 primeros años del diagnóstico con una prevalencia en el sexo femenino cuando su manifestación es antes de los 50 años de edad. Ahora, ¿qué síntomas me ayudan a mí a aproximarme de que es una crisis miasténica? Los síntomas no son tan diferentes a los cuadros clínicos que ya presentaba el paciente, como decía mi compañera, pero ese cuadro clínico se exacerba, es decir, hay un empeoramiento de esa sintomatología. Entonces va a haber una agudización de la afectación vulvar, va a haber una afección respiratoria, va a haber una acumulación de secreciones en la orofaringe con una tos inefectiva. Característicamente va a hacer un uso de músculos accesorios en la respiración, el paciente va a estar ansioso, taquipnéico y taquicárdico, y puede presentar un signo de conteo a 20 segundos en una sola respiración negativo. Y además, pues ya la compañía de la afectación distal de la musculatura no es normal, pero en una crisis miasténica sí es causal, sí es normal, es consecual. Entonces, importante es que en una crisis miasténica el paciente va a presentar mucha afección respiratoria, no va a proteger bien la vía aérea, va a tener tos inefectiva, va a tener esa afección vulvar y entonces me va a empezar a afectar todo ese componente ventilatorio. Y eso es muy importante porque hace parte de un enfoque terapéutico que yo le tengo que hacer al paciente, rescatar esa vía aérea. Las crisis miasténicas tienen varios desencadenantes. Las infecciones respiratorias son aproximadamente el 35%. Un 40% no tiene una causa establecida. Hay otros muchos causales, como la ansiedad, el estrés, la depresión, el insomnio. Algunos fármacos, como decía mi compañera, cardiovasculares como los betabloqueantes, depresores respiratorios como las benzodiazepinas o los sedantes, antibióticos como las fluoroquinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, aminoglucósidos, también bloqueantes neuromusculares no despolarizantes o despolarizantes, ¿sí? También puedo tener cirugía, dolor, embarazo, ciclo menstrual, cambios en el tratamiento o no adherencia al tratamiento. Pásala, porfa. Ahora, para terminar, esa última diapositiva, yo debo entender cuáles son mis objetivos en el momento de iniciar una terapia en un paciente con crisis miasténica. Debo mantener la estabilidad hemodinámica, debo prevenir complicaciones producto de esa insuficiencia respiratoria y limitar así las secuelas que puedan ocurrir producto de la crisis. El tratamiento no difiere mucho del tratamiento inicial, pero es un poco más, digámoslo, intenso en medida en que yo quiero reducir la crisis lo más pronto posible. Entonces, se suele utilizar inmunoglobulina G intravenosa, que va a ir a reconocer esos autoanticuerpos y los va a neutralizar. La plasmaféresis suele administrar 5 recambios de 3 a 4 litros durante un régimen alternativo de 10 días. El paciente empieza a hacer respuesta clínica antes de las 48 horas y suele mejorar por completo al cabo de una semana. Hasta el 70% de los pacientes responden favorablemente a la plasmaféresis en una crisis miasténica, sobre todo los individuos con autoanticuerpos contra
Musk. Entonces, la plasmaféresis se vuelve muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que como esa plasmaféresis se realiza un procedimiento por un acceso venoso central, suele tener complicaciones que me agudizan la crisis miasténica, como una infección o una trombosis. Además, también se suele asociar con grandes cantidades de volumen intercambiados durante el tratamiento. Entonces, la hipotensión, el desequilibrio hidroeléctrico, la sobrecarga de volumen. Por eso, la plasmaféresis no se recomienda en pacientes con inestabilidad hemodinámica, pero me queda la opción de la inmunoglobulinaje intravenosa. Los anticolinestéricos deben suspenderse. La periostigmina, que decía la compañera, que era tratamiento inicial, debe suspenderse porque esos fármacos pueden incrementar las complicaciones pulmonares y desencadenar arritmias. Los corticosteroides tampoco forman parte del tratamiento de primera línea en el paciente en crisis. Si bien uno tendría la posibilidad de pensar que los glucocorticoides me ayudarían a reducir la respuesta inmune, autoinmune, su administración puede agravar la debilidad, puede producir miopatía, favorecer las infecciones y un descontrol glicémico. Que sí se podría mantener los inmunosupresores como la azathioprina o el metotrexato, se incorporan en el tratamiento y se pueden incluso incluir con con anticuerpos monoclonales como el belimumab o el rituximab, ¿cierto? Por último, en casos especiales, como decía la compañera, pues divinamente entonces hago la timectomía y eso me garantiza a mí una remisión completa en el paciente miasténico. También debo tener en cuenta todas las complicaciones que puede llegar un paciente con miastenia. Puede presentar gastroparesia, entonces va a tener una motilidad gastrointestinal reducida y yo debo asegurar aumentarla, porque entonces el paciente va a entrar en un proceso de desnutrición, entonces yo voy a asegurar una administración por zona nasogástrica, si puedo hacerlo, o en caso de que el paciente no esté, digamos, en una crisis muy exacerbada, mantener la vía oral unas 20-48 horas y administrar de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo día. También debo asegurar la vía aérea, entonces debo estar preparado para iniciar secuencia rápida de intubación. Si el paciente presenta mucho dolor respiratorio, si el paciente también presenta ya delirium, entonces debo garantizar, digamos, la sedación analgésica, que puede ser contraproducente, porque eso me puede, digamos, inhabilitar mi operación de mantener estable la vía aérea. Si voy a hacer una plasmaféresis, entonces una tromboprofilaxis con heparina bajo peso molecular. También es importante un adecuado equilibrio hidroeléctrico para asegurar la estabilidad hemodinámica que puede presentar un paciente con crisis miasténica. Evitar que el paciente haga hipoxia, porque la anemia incrementa la debilidad muscular. Entonces, las guías dicen que si se debe transfundir un paciente con crisis miasténica cuando tenga un hematocrito por debajo del 30%. También debo asegurar de pronto que el paciente no vaya a hacer arritmias, entonces debo estar preparado por si el paciente va a entrar en una parada cardíaca. Pero todas esas complicaciones que me va a referir un paciente con crisis miasténica y que, digamos, yo debo tener en cuenta no solo en el momento de pensar en reducir la crisis, sino en mantener los síntomas para que el paciente no se me vaya a empeorar o me vaya a entrar en una parada cardiorrespiratoria. Sigo, porfa. Bueno, y eso era todo lo que teníamos preparado mi compañera y yo para la charla de hoy. Esperamos que haya sido nutritiva desde el conocimiento. Y recuerden que hay un test que les vamos a poner acá en el chat de la conferencia para que lo realicen, por favor. Es cronometrado, así que tienen 8 minuticos. Muchas gracias a todos por estar acá. Y obvio, si alguien tiene alguna pregunta, sugerencia, duda o reclamo, nos la pueden decir.